grabación de la sesión. Alexander me da el guiñito. Javier, Luis, ¿autoriza? Sí, señor. Listo. Ya con 2 de 3, listo. Bueno, entonces volvemos acá. En nuestro documento, Legislación de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo vimos en el primer documento de la primera sesión, va a haber una parte que hablamos de seguridad y salud en el trabajo solamente y otra parte donde vamos a trabajar en la gestión ambiental. Acá hay un tercer apartado, que es donde vamos a explicar a grosso modo cómo funciona la legislación tanto en seguridad y salud en el trabajo como en medio ambiente. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a encontrar en este documento? Pues su nombre lo dice, legislación. Primer punto, vamos a trabajar el tema de legislación. Pero vamos a tener otros 2 puntos donde vamos a tener herramientas para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estas herramientas son planes, programas o acciones que las empresas deben implementar como mínimo para la gestión o buena gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y en el tercer apartado, lo mismo, programas, planes, acciones para la gestión de medio ambiente. Así está estructurado el documento que ustedes encuentran ahí en el material de formación y es el que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Me voy a omitir la introducción, ustedes la pueden leer más adelante, pero en este momento es que vamos a trabajar o vamos a empezar con el tema legislación. Entonces, nos dice acá, los requisitos legales, más que fueran para seguridad y salud en el trabajo, porque también aplica para la gestión ambiental, contienen información que permite a las organizaciones reconocer los aspectos básicos para dar cumplimiento en este aspecto. De la misma forma, existen requerimientos legales específicos teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y actividades que allí se desarrollan. ¿Qué quiere decir esto? Hay un marco legal, leyes, decretos, resoluciones, entre otros, en donde aplica de manera general para todo tipo de empresas, pero adicional, dependiendo algunos sectores económicos, hay unos requisitos o requerimientos legales adicionales. Y eso es a lo que vamos a tener en cuenta. En este caso, nosotros desde el tecnólogo de análisis y desarrollo de software, posiblemente vamos a trabajar con la gestión frente a seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental general. Normalmente en las empresas donde se desarrollan este tipo de actividades específicamente, no tienen unos requerimientos legales adicionales frente a seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Frente a otras cosas, posiblemente sí. E igualmente, pues ya dependiendo de la actividad o empresa, o de la actividad económica de las empresas donde ustedes presten sus servicios, ya pueden entender que posiblemente vayan a pedir algunas cosas adicionales. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Es que aquí, bueno, ya me ayudaron con el ingreso de Ángel. Ahora, ¿cómo funciona la legislación? Y ni siquiera es en materia de prevención de riesgos laborales. La legislación funciona basada en este diagrama que se llama una pirámide keynesiana, que es donde tenemos la constitución política como la carta magna, en la ley de leyes, no debe haber nada por encima de la constitución política nacional. Actualmente, la constitución política en Colombia es del año 1991 y es la que tenemos vigente a hoy 27 de febrero del 2026. Acá un paréntesis para nombrarlo, por ejemplo, el gobierno actual está solicitando convocar a una asamblea constituyente y si eso pasa, pues los requisitos y cumplen con todo, posiblemente haya una nueva constitución nacional muy pronto, no sabemos cuándo. Eso no es de ya para allá, no es que salga este año ni el otro, eso es de un ejercicio de muchas partes interesadas donde se trabajará y posiblemente se actualizará. Pero la de hoy hablamos con la Constitución Política Nacional del año 1991. En el segundo escalón de esta pirámide tenemos las leyes. Y con esas leyes
¿Qué vamos a entender? Que es todo lo que emiten el Congreso de la República, que es el poder legislativo en nuestro país. Entonces, allá en el Congreso de la República, ahorita en aproximadamente 8 días, 9 días, se están eligiendo la actualización del Congreso, o sea, las personas que van a ir al Congreso, Senado y Cámara, pero ellos son los que emiten y de ahí salen las leyes. Luego vienen los decretos, que normalmente los decretos los ordena y los firma el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es el gobierno de turno, el gobierno nacional, y ellos emiten los decretos. Luego vienen las resoluciones y las resoluciones las emiten los ministerios. Para nuestro caso, los ministerios que están relacionados con seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental vienen siendo Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo y para el tema ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Listo? Y adicional, gobiernos locales pueden sacar circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Aquí para dar un poquito de explicación, en la Constitución Política, lo que decía, en la norma de normas, se encuentra en la cúspide, en la parte más arriba de la pirámide, no puede haber nada por encima. Las leyes son una norma o reglas que nos dicen cuál es la forma en que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido en Colombia. Los decretos normalmente son actos administrativos expedidos en la mayoría de ocasiones por situaciones de urgente necesidad, dado por el Poder Ejecutivo, lo mencionaba, el Gobierno Nacional. Generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a la ley. Y la resolución tiene carácter general, obligatorio y permanente, pero esta tiene una función de reforzar las leyes en el sentido en que se dictan, o sea, ser más específicos para que se cumpla con lo establecido en esto. La resolución tiene un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley no puede tener y en este sentido la complementa. Las circulares, acuerdos y demás directrices son avisos dirigidos a personas o instituciones para darles conocimiento de alguna determinación relacionada con una acción gubernamental, normalmente de orden local, regional o local. ¿Listo? A continuación, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una especie, aquí hago mi signo de comillas, porque pareciera una línea en el tiempo, pero precisamente vamos a iniciar con algo que no nos da para que todos lo llamemos una línea del tiempo, frente a la legislación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tenemos? Entonces, primero, Constitución Política Nacional, donde se establece el derecho y la protección al trabajo y se empieza a hablar de las bases de la salud ocupacional. Primer error de nuestro material de formación, pero lo mencionamos acá. ¿De qué años dijimos que era nuestra Constitución Política Nacional? ¿Quién me colabora? ¿De qué año? Del 91. De 1991. Entonces, sería 1991. ¿Por qué lo ponemos de primeras? Porque es la carta, el documento que está por encima de todo, no hay nada por encima, es lo primero que debemos nombrar. Listo. Luego nos devolvemos un poquito en los años, pero desde ahí empezamos a hablar de pronto sobre seguridad y salud en el trabajo, y es bajo el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 50 de 1950, y es donde por allá, hoy estamos al 26, hace 76 años, desde este documento empezaron a hablar de algo que está relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, que es cuáles son las obligaciones del patrono, del empleador, de quien contrata. Y se empezó a decir que una de esas obligaciones era prevenir accidentes de trabajo y enfermedades. Y en esa época no se llamaban accidentes de trabajo, ¿para qué les voy a decir mentiras? Era prevenir accidentes y enfermedades en el desarrollo de sus actividades. Así se llamaban en su momento. Unos añitos después, 29 años después, para mí, fue el año en donde por allá los que existieron y lo promovieron, sí pensaron en los trabajadores. Y de ahí nació la Ley Novena de 1979, llamado como el Código Sanitario Nacional, y la Resolución 2400, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Para mí son las Biblias de lo que hoy en día hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Esto fue lo primero que se escribió específicamente en el tema.
Las leyes las sacó el Congreso de la República y las resoluciones, los ministerios en su momento, lo que hicieron fue aterrizar que esas leyes en el cómo, por qué, para qué se iba a cumplir esa ley. Listo. Unos añitos después, 5 añitos después, nace el decreto 614, en las cuales se determinan las bases para las organizaciones y administración de la salud ocupacional en el país. Eso es lo que por allá en el 84 dijeron en su momento para las empresas, vamos a organizarlos y como ya teníamos la resolución 2400, la ley novena, decimos vamos a organizar a esas pequeñas no, a esas grandes empresas para que hagan un sistema de gestión. No se llamaba sistema de gestión, se llamaban programas en su momento, pero para que empezaran a hablar sobre la salud ocupacional y a trabajar sobre ello. Eso en el 1984. ¿Por qué hablo de las grandes empresas? Porque en su momento aplicaba para solamente las grandes empresas de más de 200 trabajadores. En el año 1986, la resolución 2013 es donde es muy importante para aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores, en donde se crea o se dictamina que las empresas deben crear un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Este comité paritario, de pronto no lo hemos mencionado en las sesiones, paritario porque tiene el mismo número de representantes tanto del empleador contratante y el mismo número de trabajadores de los trabajadores. Entonces tienen las mismas, paritario. Y hablan o su misión es velar por el cumplimiento de las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Eso es su función principal. En el año 1993 nace la ley muy querida por muchos, muy odiada por otros, pero actualmente aún sigue vigente, sobre el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, en donde tiene 4 pilares específicos o 4 sistemas, el cual es el Sistema General de Pensiones, el Sistema de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Riesgos Laborales y los servicios complementarios. A hoy ya se han hecho algunos ajustes, pero la ley sigue vigente. Bueno, los ajustes se dan mediante resoluciones donde se especifican y se detallan algunas cosas. Los únicos 2 sistemas que ya han surgido cambios estructurales completos hoy en día es el de pensiones, la ley 2381 de 2381 del año 2024, o sea, hace 2 años, y riesgos profesionales, hoy en día riesgos laborales bajo la ley 1562 del año 2012, que más adelantico lo vamos a ver. En el año 1994, pues si en el 93, esto fue en diciembre de 1993, vamos a hablar de todos esos 4 sistemas y demás, pero en el que más nosotros nos relacionamos, en seguridad y salud del trabajo se relacionan con todos. Todos son importantes y se relacionan entre sí, pero el más relacionado, por llamarse así, riesgos laborales, es ese sistema, pero como nunca se había hecho nada, o sea, se tenía establecido como los actores y cómo deberían trabajar esos actores en el sistema, pues bajo la ley, decreto ley 1295 del año 1994, se determinó la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, hoy día riesgos laborales. Es donde se crean las famosas ARLs, aseguradoras de riesgos laborales, desde el año 94. Acá hay un salto gigantesco en el tiempo, 18 años. No quiere decir que no hayan leyes, decretos, resoluciones, sí hay muchas. Ejemplo, en el año 2006, ley 1010 del año 2006, por la cual se determina la creación del Comité de Convivencia para la Prevención del Acoso Laboral. Resolución 1401 del 2007, por la cual se dictamina que los accidentes y enfermedades e incidentes se deben investigar con unos parámetros específicos. Y así sucesivamente hay muchas. Pero se hace un salto del 94 al 2012, es porque precisamente la ley 1562 modifica el sistema de riesgos laborales y otras disposiciones y es el que hoy en día, bajo esta ley, se rige todo el tema de riesgos laborales. 2 añitos después, de acuerdo a lo que decía ahí, por fin se adoptaron los conceptos de accidente de trabajo, el concepto de enfermedad laboral, y como salieron el concepto de enfermedad laboral, 2 años después, el ministerio y el gobierno
sacan el decreto 1477 sobre tablas de enfermedades profesionales. En su momento, 42 enfermedades catalogadas como profesional o laboral. Este último, no me acuerdo ahorita el número, pero normalmente se actualiza cada 2, cada 3 años cuando amerite el caso, pero la última es del año 2022. La última actualización de tabla de enfermedades laborales es del año 2022. En el mismo año 2014, que acá es donde, ¿por qué todos ustedes deben ver esta competencia en seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental? Pero en este caso solamente para seguridad y salud en el trabajo, es porque por primera vez en Colombia se dictaminaron las disposiciones para que toda empresa, independiente de su tamaño, independiente a qué se dedique, debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y asimismo, todos sus trabajadores, todas las personas que intervengan, interactúen con la compañía, pues deben tener conocimiento para que no nos digan, ¿y eso dónde se lo inventaron? Eso nació en el 2014 con el decreto 1443. Pero en el año 2015, en el gobierno de Juan Manuel Santos, por allá todos los ministerios, porque el ejercicio fue por cada uno de los ministerios del gobierno, sacaron decretos únicos reglamentarios. En este caso, lo del decreto 1443 lo absorbió el decreto 1072 con muchos más decretos que existían y que habían por ahí sueltos en el sector trabajo y los compiló en uno solo. Entonces, todo el tema de implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo está inmerso o dentro del decreto 1072 porque derogó el 1443. De 2015 a la fecha del año 2026, ¿hay muchas más leyes? Claro que sí. Pero en este momento, pues no es necesario mencionar. ¿Listo? Antecedentes, políticas públicas y legislación ambiental, prácticamente similar. Normalmente la pirámide keynesiana de la ley, constitución, leyes, decretos, resoluciones es la misma. Lo que pasa es que aquí entran unos documentos que se llaman actos legislativos. Hay una normatividad aplicable, que son guías, y acá empezamos unas mezclas dentro de esos escalones. Hay decretos leyes, decretos reglamentarios, decretos administrativos, pero en sí son decretos. ¿Listo? Eso para mencionarlo cómo funciona. Ahora, la gestión ambiental en Colombia tomó gran relevancia desde el año 1973, donde el Congreso de la República, el Congreso le otorgó al gobierno mediante esta ley del 73 un Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y Protección del Medio Ambiente. Eso fue desde el año 1973, empezó a hablar. Pero realmente donde empezamos, como decir, la Biblia de la gestión ambiental en Colombia se basa de la ley 2811 de 1974, donde nos dice que tenemos derecho como ciudadanos a tener un ambiente sano. Tenemos la responsabilidad compartida entre el Estado y nosotros como personas ciudadanos por cuidar el medio ambiente. Y nos dicen que la importancia de los procesos de planificación en el uso de los recursos naturales debe ser con una visión de cuidado sobre las generaciones futuras, cosa que hoy en día a veces no tenemos en cuenta. No pensamos en las futuras generaciones para dejarles un ambiente que nos dice desde el 74, un ambiente sano. Entonces, desde allá de esa época es donde debemos seguir y actualmente aún sigue vigente. ¿Listo? Adicional a ello, la Constitución Política de Colombia de 1991 se considera como la Constitución Verde. ¿Por qué? Porque tiene demasiados artículos aquí enunciados, 8, 49, 58, etcétera. Todos estos artículos de la Constitución Política Nacional están enmarcadas sobre la gestión ambiental. De por sí se dijo mucho tiempo y Colombia tiene mucha legislación aplicable frente a la gestión ambiental. Pero a veces el seguimiento y control no es suficiente para todo lo que hay que aplicar, revisar y controlar. ¿Listo? Entonces,
para que lo tengamos en cuenta. Ahora, la gestión ambiental en Colombia y en muchos países, pero sobre todo en Colombia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué salen esas políticas? ¿Por qué salen esas decisiones para dejarlo legal? Es porque nosotros como país pertenecemos a muchas organizaciones internacionales, algunos convenios y demás, y dentro de esas organizaciones, por ejemplo, las Naciones Unidas, hace algunos encuentros a nivel mundial, normalmente año a año, cada 2 años y demás, donde se trabaja específicamente sobre la gestión ambiental o uno de los puntos principales de la gestión ambiental. ¿Qué hacen las partes? Eso es como estar en un salón de clases y le preguntan, le traigo esta propuesta, ¿quiénes votan a favor? ¿Quiénes no? Los que votan a favor están diciendo que van a adoptar eso que están diciendo como una regulación legislativa en el país donde pertenece. Y es donde ahí tenemos la Declaración de Estocolmo, que es convertir el medio ambiente en un tema de relevancia ambiental. Miren, el 72. ¿Cuándo fue que empezamos a hablar de medio ambiente en Colombia? En el 73. Ah, no fue porque también no lo inventamos, sino fue porque empezó a generarse un compromiso internacional y nosotros lo empezamos a adoptar. Tenemos el protocolo de Montreal del Convenio de Viena en el 87 y se trabaja sobre la protección de la capa de ozono. Entonces, por eso empezaron a decir, venga, las emisiones en su momento no deben superar tantos niveles permitidos, los TLV, entre otras cosas. Y así sucesivamente, los diferentes convenios, acá faltan muchos más. El último que se ejerció en Colombia, de por sí se organizó y se ejecutó en Colombia, fue la COP16 de las Naciones Unidas, que se realizó a finales del año 2024. Es para que lo tengan ahí en cuenta y esto dentro del marco regulatorio legal en temas de seguridad en el trabajo y gestión ambiental en Colombia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Me vengo otra vez acá en la pantalla. Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Bueno, listo, perfecto. Continuamos. Ahora, como les mencionaba, vamos a entrar a la parte donde trabajamos las herramientas para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Herramientas como programas, planes y acciones. ¿Por qué es importante esto de seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental? Porque lo que esté contenido acá en este documento, legislación, estas herramientas de SST, las herramientas ambientales, son las que vamos a consolidar en la evidencia del mapa mental. Esto que tenemos acá, me vengo acá, Sayuna, me devuelvo a las actividades. Estamos orando un poquito. Y acá es mapa mental frente a planes y acciones establecidos en medio ambiente. O sea, eso ya está establecido. Lo vamos a generar, lo que está contenido en este documento, en un mapa mental. Esa es la tarea. Esa es la actividad que vamos a desarrollar y la evidencia como tal es el mapa mental. ¿Listo? Entonces ahí ya les voy dando esa información. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos, ahorita todo basado como pilar fundamental el decreto 1072 del año 2015, en donde es el decreto único reglamentario del sector trabajo, en donde en su capítulo 6, acá aumentamos un poquito el zoom, capítulo 6 es donde cobija todo el tema de la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, es nuestra base. Entonces, partiendo de ahí, se debe hablar todo sobre seguridad y salud del trabajo. ¿Qué deben hacer las empresas? Entonces, las empresas deben determinar unas responsabilidades de los trabajadores. Esto no se considera plan ni programa, son acciones. Acciones de responsabilidad de los trabajadores. ¿Qué es lo que buscamos? Que todos los trabajadores tengan que procurar por el cuidado integral de su salud. Que todos los trabajadores suministren información clara, veraz, completa sobre su estado de salud. Que todos los trabajadores cumplan con las normas, reglamentos e instrucciones sobre seguridad y salud del trabajo en la empresa.
informar oportunamente al empleador o contratante acerca de peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esas son responsabilidades, acciones que debemos colocar, ya sea en los contratos de trabajo, aunque realmente esto debe tener en las empresas, desde el área de talento humano, una matriz de responsabilidades y funciones, o de funciones y responsabilidades, donde colocamos específicamente las funciones y responsabilidades frente al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, no es nada del otro mundo, es cumplir. ¿Listo? Pasamos a la siguiente herramienta. Comunicación. Esto sí ya podríamos considerarlo un plan de comunicación. Porque el plan de comunicaciones son diferentes actividades que se van a estar desarrollando a través del tiempo. Y esta comunicación, sea cual sea las acciones que se van a implementar dentro de ese plan de comunicaciones, debe ser en doble vía, tanto de los trabajadores hacia la empresa como de la empresa hacia sus trabajadores. Y acá se mencionan algunos de ellos: participar activamente para que se comuniquen, comunicar las inquietudes, informar aportes, recibir y documentar, garantizar que se dé a conocer los trabajadores y contratistas todo el sistema de gestión, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos una acción, responsabilidades y un plan que se llama comunicación. Luego tenemos la herramienta programa, llamado de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Listo. Nosotros, precisamente en la evidencia inmediatamente anterior, la que trabajamos la semana anterior, trabajamos bajo una guía técnica colombiana, la GTC 45, en donde prácticamente ese programa, porque llamamos programa porque vamos a adoptar esa guía, trabaja sobre eso: identificar peligros, evaluación y valoración de riesgos. Dentro del programa se establecen algunos recursos y demás para implementar ese plan de acción. Pero ese plan de acción no solamente es crear la matriz, crear, identificar peligros, valorarlos y demás, y dejarlo en un documento, sino implementar las medidas de intervención o controles establecidos por cada uno de los peligros. Y dentro del mismo programa nos debe decir que si ocurre un accidente o periódicamente, mínimo una vez al año, debemos estar actualizando este programa o esta matriz como insumo o evidencia. ¿Listo? Entonces ya tenemos una acción, un plan y un programa. Vamos al cuarto. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, como lo mencionábamos ahorita con el programa, en este caso el plan es una serie de actividades que ojalá nunca se tengan que ejecutar de manera reactiva, pero lo que buscamos es que sí estén los recursos disponibles para que en caso de una emergencia o contingencia podamos actuar. Entonces, dentro de ese plan de preparación, de prevención, preparación y respuesta a emergencia, debemos tener en cuenta todo el tema de amenazas, qué nos puede pasar, qué pasa si, cuáles son los recursos requeridos, mínimo extintores, camillas, botiquines, capacitación a las brigadas o a quienes vayan a ser parte de la brigada, capaciten igualmente al COPAS, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe contemplar un plan de preparación, prevención, preparación y respuesta a emergencias. Otras cosas que ustedes han escuchado: determinar las rutas de evacuación, determinar cuáles son los puntos de encuentro para en caso de evacuación, cuáles son se llaman listados de personal, pero se les llama MEDEVAC, que es donde colocamos toda la información recurrente en caso de que una persona salga afectada ante una emergencia. Eso hace parte de la respuesta ante esos eventos. El quinto es un programa de participación en el reporte de incidentes accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Como lo mencionaba ahorita, la resolución 1401, que no apareció allá en la línea del tiempo, nos dice que todo esto lo debemos investigar. Debemos investigar cuáles son las causas para sí mismo contrarrestarlas implementando acciones para que eso no vuelva a ocurrir, ese evento de accidente, enfermedad o incidente. Eso es lo que buscamos.
Entonces, el resultado de la investigación debe permitir identificar las deficiencias o causas, informar a los trabajadores sobre lo que pasó para que ellos también estén atentos y no les vuelva a pasar. También hay que informar a la alta dirección porque todas esas acciones implementarlas pueden costar y sobre todo, después de la revisión por la alta dirección, buscamos que se ejecuten estas acciones de mejora para que este tipo de eventos o el que haya pasado no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Acá esto dentro de ese mismo programa de incentivar la participación en el reporte de incidentes, accidentes y enfermedades, tenemos la definición de incidente de trabajo, que es prácticamente el mismo accidente de trabajo que definimos en la primera sesión, pero este no generó dolor, que tuvo el potencial, acá está la diferencia, tuvo el potencial de ser un accidente. Hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o daños a la propiedad. Eso establecido en la resolución 1401 del año 2007. La definición o concepto de accidente de trabajo ya lo habíamos trabajado en la primera sesión, ley 1562 del año 2012, y es aquel evento repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca un dolor, una lesión, perturbación, entre otros. Listo, no me voy a detener ahí. Dentro de eso, dentro de ese mismo programa internamente, los trabajadores, una vez se vean afectados por un accidente, incidente o enfermedad, tienen unos derechos. Esos derechos en riesgos laborales trabajan sobre la atención inicial de urgencias, sea cual sea la IPS, tienen atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica prestada por la IPS, no debería tener peros, lo pongo en el debería porque algunos momentos se han parado algunos procesos por falta de autorización. Tiene derecho a hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos, los que sean requeridos, necesarios, rehabilitación física y profesional, también el tema de elaboración y reparación de prótesis y órtesis si lo requiere. Esto es, a diferencia del, si fuera un accidente común, en el POS no están obligados a hacer prótesis y órtesis. Tenemos derecho al gasto de traslados en condiciones normales y necesarias para la prestación de los servicios. Entonces, ejemplo, yo vivo en Fusagasugá, Cundinamarca, pero mis citas salieron para ir a Bogotá. Mientras yo esté en un tema de atención, de prestación asistencial por parte de riesgos laborales, o sea, la ARL, ellos me deben dar una opción para que me cubran los gastos de traslado. Entonces me pueden dar el dinero, me pueden hacer un reembolso o en algunos casos por limitaciones funcionales colocan el vehículo para que lo traslade puerta a puerta. Tenemos subsidios por incapacidad temporal, o sea, las incapacidades las pagan al 100%, indemnización por incapacidad permanente o parcial. Esta indemnización se habla de que si la pérdida de capacidad laboral está entre un 10 o entre un 1 al 50%, todavía no va a ser pensionado, puede seguir trabajando, pero hay una indemnización, unos pagos en dinero y hasta en especie hacia la persona afectada. Si supera esa pérdida de capacidad laboral, la PSL, supera el 50%, se puede pensionar por invalidez, independientemente si lleva un mes, 20 años o 50 años trabajando. Todo depende del accidente o enfermedad. Pensión de sobrevivientes, pues si en un evento fallece el trabajador, igualmente le queda una pensión al sobreviviente. Auxilios funerarios de quien sufraga los gastos y tenemos derecho a ser reubicados e incorporados una vez terminados los procesos de recuperación y o rehabilitación. Esos son los derechos. ¿Acá volvió alguien? No. Bueno. Listo. Pero así como tenemos derechos, tenemos unos deberes. Y acá prácticamente son los mismos que vimos al inicio. ¿Listo? No voy a detallarme, no me voy a detener en eso. Veremos, sexta herramienta que tenemos en seguridad y salud del trabajo, un plan de capacitación en seguridad y salud del trabajo. Este plan de capacitación es muy importante, en todas las empresas sí debe ser obligatorio, pero lo más importante es que no sea capacitar por capacitar, llenarnos esto en de varias capacitaciones en el calendario por cumplir que se capacitó, no.
El cumplimiento es, las capacitaciones deben estar enmarcadas y direccionadas a la prevención de riesgos, de cómo vamos a prevenir que esos peligros nos ocasionen daño, dependiendo de la actividad. Entonces, nuevas capacitaciones para los de ATSO no deben ser las mismas para los de gestión agropecuaria, no deben ser los mismos para los de procesos logísticos, pues porque cada empresa, cada función tiene unos riesgos, unos peligros y unos riesgos diferentes. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que damos en plan de capacitación. Como es un plan, lo que buscamos es que se programe a través del tiempo. Normalmente el plan debe estar dentro de un año calendario. Como séptimo y última herramienta es un plan, esto más que el plan, ese plan del apoyo a mejora continua, es que nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe implementarse bajo el sistema, el ciclo PHBA, no el sistema. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe enmarcarse para la mejora continua y en este caso la resolución, el decreto, nos dice que se debe hacer bajo el ciclo PHBA. Y si yo me voy a algo más grande, que son las normas internacionales, los estándares internacionales como las normas ISO para seguridad y salud en el trabajo, sería la ISO 45001, también está enmarcada en el ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA? Pues que van a haber actividades de planear, planilla de actividades del hacer. Acá hay otro error, usted verificar debería ir acá a la derecha para cumplir el ciclo, verificar y por último actuar. ¿Qué planeamos? Lo que vamos a hacer. ¿Qué es el hacer? Ejecutar lo que planeamos. ¿Qué es el verificar? Medir a través de indicadores, hacer seguimiento y control si estamos en pro de cumplir las metas. ¿Y qué es el actuar? Porque como es un ciclo de mejora continua es, si cumplí, debo ser mejor aún más en el siguiente periodo. Y si no cumplí, al menos, ¿qué voy a hacer para cumplir con las metas que tengo? ¿Listo? Y esas son las herramientas que hacen parte de seguridad y salud en el trabajo. ¿Preguntas frente a estas herramientas que van a plasmar ustedes en la evidencia 3 del mapa mental? ¿O vamos bien? Todo bien, profe. Ok, listo. Vamos a continuar con las herramientas para la gestión del medio ambiente. Inicialmente estos documentos están enmarcados hacia las organizaciones. Entonces, dentro de las organizaciones, como son empresas y generan algunas afectaciones, en este caso al medio ambiente, pues la primera herramienta es evaluar el impacto ambiental. Esto bajo la Ley 99 de 1993 y hoy en día el Decreto Único Reglamentario 1075 del sector ambiental. ¿Y qué es evaluar el impacto ambiental? Está muy enfocada ni siquiera a las pequeñas y medianas empresas, no, está enfocado normalmente a aquellas grandes empresas que dentro de su desarrollo pueden afectar el medio ambiente, pero para ello tienen que presentar un programa de evaluación del impacto ambiental. ¿Para qué es eso? ¿Para qué presentan eso? Se lo presentan ante los entes reguladores, en este caso ambiental, a nivel departamental, son las corporaciones autónomas regionales, en Cundinamarca se llama la CAR, en Antioquia se llama Corponare, en el Meta, los Llanos Orientales se llama Corporinoquía, entre otras. Cada región del país tiene una corporación autónoma regional que la está haciendo vigilancia y control como ente legal. Y a nivel nacional, para muchos proyectos de minería, hidrocarburos y demás, está la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANLA. ¿Y qué pasa? Evalúan, se presenta el impacto ambiental y lo que buscamos es que esa autoridad ambiental competente otorgue una licencia ambiental para que puedan ejecutar sus actividades. El proyecto que tenga la licencia se considera, así le haga daño, por decirlo así le haga daño al medio ambiente, si tiene la licencia, está dentro de unos parámetros, son unos marcos y unos permisos permitidos. Pero si no tienen estas licencias ambientales es donde empezamos a escuchar que la minería ilegal,
que están robando los pozos petroleros, etcétera, etcétera, es porque no existe la licencia ambiental, o sea, no le otorgaron ese permiso a una empresa en específico. ¿Listo? Ese impacto se debe tener en un marco de objetivos, cuáles son los beneficios de hacer esa actividad frente al daño que se le va a hacer a los recursos naturales y debe tener enmarcada en unos principios de carácter preventivo, ser gradual. Cuando decimos gradual es que afectemos cada vez menos al medio ambiente, focalizado en lo significativo e importante, debe ser flexible, objetivo y sistemático. Listo. Siguiente, no necesito decir si son planes o acciones, en este caso dice literalmente, acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. Entonces, una vez se evalúe el impacto ambiental como tal en las organizaciones, pues esa es una partecita, pero como les menciono, a todas las empresas no se les está exigiendo porque de pronto su actividad económica no lo requiera, pero de que afectamos el medio ambiente, lo afectamos, por eso debemos tener esas acciones. Entonces, estas medidas vienen siendo lo mismo, prevención, mitigación, corrección y compensación. Prevención es buscar que con nuestras acciones no hagamos daño, ¿sí? Evitar los impactos y efectos negativos. Mitigación, venga, ya no pude prevenir, sí voy a hacer un daño, pero ya no voy a hacer el daño de este tamaño, sino lo voy a hacer de este menor tamaño. Eso se llama mitigar, que el impacto sea menor. Luego, ya hicimos lo que más pudimos, ahora ya nos estamos enfocando, ya hicimos daño, poquito, mediano, mucho, pero ahora necesitamos resarcir, recuperar, restaurar las condiciones. Entonces debemos hacer medidas de corrección. Y en muchos casos, en trabajos de minería o grandes empresas, se habla de las medidas de compensación, que son dirigidas a retribuir a las comunidades, regiones, localidades y al entorno por los impactos o efectos negativos. Ahí es donde aparecen las famosas regalías en medidas de compensación. Aunque hay otras medidas de compensación que muchas empresas lo hacen, que es jornadas de árboles, compensar con el medio ambiente. La autoridad ambiental les dice, listo, yo les permito hacer eso, les permito, ejemplo, talar un árbol que está en sus instalaciones porque ya puede generar un riesgo adicional, es un peligro, pero, pero ustedes tumban un árbol, pero me siembran 20. Eso todo se hace en conjunto de acuerdo a lo autorizado por la autoridad ambiental. ¿Listo? Dentro de eso mismo, dentro de esas medidas de prevención, acción, corrección y compensación, buscamos también ejercer un ejercicio de producción más limpia en nuestras empresas. ¿Qué es producción más limpia? Pues que prácticamente esa estrategia es de que integremos todos los procesos, productos, servicios para aumentar la eficiencia global, reduciendo riesgos. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de los sellos verdes, o sea, que nuestras empresas se vuelvan empresas de economía circular, en este caso verde, enfocada a promover el medio ambiente. Listo. Ya no plan, acción, programa, sino sistema que está por encima, o sea, abarca todos los programas, planes y acciones. Tenemos igualmente un sistema de gestión ambiental. Pero a diferencia del de seguridad y salud en el trabajo, este no es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas. Pero si me pregunta, ojalá sí hubiera sido obligatorio, porque el medio ambiente hoy en día se está viendo muy afectado por todos nosotros y por las empresas también. Pero el sistema de gestión ambiental también está enmarcado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Dentro del planear debemos tener unos objetivos específicos. Que ese sistema esté enfocado en qué? Identificar y controlar aspectos e impactos ambientales. En lograr la política ambiental, objetivos, metas y cumplir estos requisitos. Que definan los principios y responsabilidades en el ambiente dentro de la empresa. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Equilibrar costos-beneficios, designar recursos y responsabilidades y definir tareas responsables, competencias y procedimientos. Eso es el objetivo del sistema de gestión ambiental. Pero dentro de ese sistema pueden haber muchos programas que son los que se ven descritos acá. Ahorro y uso eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, bueno, los nombré al revés.
gestión integral de residuos sólidos ordinarios, un control de contaminación, de vertimientos, emisiones, ruidos, etcétera, etcétera. Dentro de una empresa lo podemos llamar programas. Ahora muchos de ustedes podrán decir, no, pero es que la mía es una microempresa o trabajo desde mi casa o cómo desde mi hogar puedo generar eso. Pues ya no lo llamemos programas, llamémoslos buenas prácticas. Y dentro de esas buenas prácticas tenemos medidas de ahorro del agua, ya sea por conservar el medio ambiente y también por ahorrar. Lo mismo para el consumo racional de energía, reducción de necesidades de materiales, que por ejemplo a la empresa le dicen papel, cero papel, criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios, producción limpia de bienes y servicios, y así sucesivamente. Como tal, eso hace parte, ya no le llamemos programas, sino buenas prácticas. ¿Listo? Porque esa diferencia, el programa es inmerso ya dentro de un sistema de gestión, pero como no es de obligatorio cumplimiento, tanto las empresas, nosotros, nuestras familias o donde nos encontremos, debemos tener esas buenas prácticas. Y finaliza con mejora continua y ambiente. Como miramos el ciclo PHBA, ciclo de mejora continua, igualmente acá lo que se busca es evaluar el actuar. Si hay algo que corregir, pues se implementan en ese acto acciones correctivas, y si es algo que cumplí, pero quiero mejorar, acciones preventivas. ¿Listo? Y acá se termina el material de formación que tenemos. Entonces, ese material de formación que nombramos ahí es prácticamente específico y puntual para la evidencia llamada mapa mental. Prácticamente es coger ese documento y plasmarlo en un mapa mental. Tanto legislación, programas, planes, acciones en seguridad y salud del trabajo, como programas, planes, acciones en gestión ambiental. ¿Listo? Como ya identificamos todas esas acciones, herramientas para el mejoramiento, tanto de la seguridad y salud del trabajo como la gestión ambiental, ¿qué vamos a hacer en el video expositivo? Acá ustedes encuentran un documento y en la misma guía un documento específico largo en donde lo que debemos hacer, pero por tiempo, por premura y por actualidad, lo vamos a hacer lo siguiente. El video, sí lo vamos a hacer. El video, aquí estoy descargando el material guía. ¿Ya abrió? Acá nos explica cómo se hace un video expositivo, pero yo no quiero un video de exposición. Yo lo que quiero hoy en día, cómo es que lo hagamos en un videos cortos, tipo TikTok, tipo Reels. Sí, videos cortos que normalmente caben en una red social. Pero ¿qué es lo que buscamos? Aquí voy a ir un poquito más adelante. Ah, no, en este, para abrir el documento que no verá. Qué pena con ustedes. Es este. ¿Es este? No. No. Qué pena con ustedes. Ya les abro acá la guía, que la guía sí lo explica. Entonces, normalmente si es un video expositivo nos decía que máximo 7 minutos. No, acá yo lo que quiero es que máximo sean 3 minutos. Ojalá vertical para montar en un reel TikTok, pero si lo hacen horizontal no hay problema. Las imágenes deben ser reales, pero ¿por qué reales? Ya les voy a mostrar. Porque vamos a tener que escoger, esto es como la página 18, no, la página 8. Video, no, busquemos control F, video. Video expositivo. Mira, aquí tengo las pautas. Debe ser creativo, dinámico e innovador. Sí. Pero ¿por qué también debo apoyarlo en imágenes reales? Porque yo debo escoger uno, cada uno de ustedes debe escoger uno de 3 escenarios posibles. Primer escenario, residencia, o sea, su hogar. Segundo escenario, lugar de trabajo. O tercer escenario, localidad, conjunto cerrado, barrio, municipio, donde ustedes se encuentren. Partiendo de eso, debemos hacer un video, pero ¿cuál es el objetivo de ese video? Mostrar en el video mínimo 10 oportunidades de mejora que involucren aspectos relacionados con el medio ambiente y con la seguridad y salud en el trabajo. O sea, protección a las personas y protección al medio ambiente e infraestructura. Pero ¿cómo sé que son oportunidades de mejora? Pues en cada uno de esos escenarios que mencionamos,
residencia, lugar de trabajo, localidad, es porque tenemos necesidades. Ay, entonces pues voy a escoger en mi casa. En mi casa tenemos una necesidad que generamos residuos, pero no hacemos la separación adecuada de los residuos. ¿Cuál es la oportunidad? Podemos clasificarlo de acuerdo al código de colores que existe en Colombia. Normalmente negro, no reciclables, blanco reciclables y verde orgánicos. Mínimo con eso. Ya tengo una oportunidad de mejora. En total son 10. Eso es lo que vamos a hacer. Imágenes reales, pues porque son un escenario donde ustedes tienen acceso a la información. Es que no estoy trabajando, pues ya no puedes, lugar de trabajo sería residencia o localidad. Y 2, deben aparecer en el video cada uno de ustedes. Deben aparecer en el video, no es que lo montaron en una inteligencia artificial y la voz en off, no. Deben participar ustedes en el video. Así sea, de esos 2 minutos, 3 minutos, participaron al menos en el 50% saliendo, porque el otro 50% van a ser imágenes de las que están tomando. ¿Listo? Entonces acá se sugiere acompañarlo a imágenes reales. Y punto muy importante, el video de exposición se debe cargar al YouTube del aprendiz y se debe compartir el link. ¿Listo? Lo que van a enviar en la evidencia es el link. Pero acá lo único que estoy cambiando prácticamente es la duración. Lo estamos haciendo de una manera más concisa, directa y más fácil para que pueda ser creativo, dinámico e innovador. ¿Listo? ¿Preguntas sobre las 2 evidencias? ¿O todo claro? Pero fue una pregunta, ¿cómo accedo a ese material que usted está explicando? Es que generalmente yo pues lo que hago es tomar el link y pues guiarme por el archivo que uno puede descargar, que es como un PDF. Pero pues ahí simplemente yo no veo todas esas instrucciones. Pantalla. Primero, el material de formación. Entonces nosotros estamos en la ficha, la 3070259. Y acá entre todos estos, en este momento ustedes se encuentran en la fase 3 de ejecución, actividad del proyecto 7, y ahí encontramos el material de formación del documento de legislación que trabajamos en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Ahora, para ver ese documento, la guía, acá dentro de la guía número 8, ahí la pueden descargar, y dentro de esto, por ejemplo, acá en mapa mental, ustedes le pueden dar clic al acceso, no para entregar la tarea, pero ahí hay clic. Ahí, por ejemplo, en este, hay un documento donde les dicen cómo se desarrolla un mapa mental. Exacto, eso es lo que yo descargo y pues lo hago ahí, pero ahí no está explicado lo que usted estaba diciendo. Bueno, eso está en la guía. Por ejemplo, lo que acaba de abrir acá, la guía, ¿qué dice la guía? La abrí. La estaba viendo. Guía, ¿está? No. La guía de aprendizaje número 8. La descargué ya acá de esta ayuna. Igualmente, si yo hubiera, por ejemplo, en la sesión 2 utilizamos unos documentos, se los compartí allá en los anuncios. Aquí, guía de aprendizaje número 8, y ahí descarga la guía. Esto que estoy mencionando acá. Ahí es donde están todas las guías del curso, ¿correcto? Sí. Bien, voy a tener que echar una ojeada a eso. Porque es que nunca... esto, que no vaya a ser de 3 a 7 minutos, algo concreto de 1 minuto, máximo 3 minutos. Listo, bien. Voy a echar una ojeada a eso porque siempre la descargo por el anexo que está ahí en el botón rojo que usted mostró. Pero nunca hago la actividad pues por la guía. Porque es que me toca hacer las actividades los fines de semana, incluso a veces me atraso demasiado para hacerlas. Listo. Pero vale, ahí ya te mostré por dónde. Y no solamente sí, señor, para mi competencia, sino ahí está el material que todos los instructores manejamos. ¿Listo? Sí, ahora, sí, es que me preocupa un poco porque es que ahí acabo de explicar que tocaba subirla a YouTube y pues yo realmente ni manejo eso. No, porque tienen una cuenta de YouTube normalita con un correo electrónico solamente para la evidencia. No tienen que llamarla con su nombre ni demás. Sí, listo, bueno, ya aclarado. El tema Gracias, es por la oportunidad de visualización y que no tengamos que descargar, porque eso es muy pesado los videos. Entonces ya lo montan en YouTube y nosotros solo le damos clic para visualizar. Porque al descargarlo, son videos de muchos megas, se demora uno mucho, algunos no descargan bien y se vuelve un reproductor.
Es por eso. Oh, Ahora, ok. tiempos de entrega. Tiempos de entrega. Normalmente nuestra clase era el martes, pero por la situación de la salida de servicio por temas técnicos de Sayuna, pues la tuvimos que programar el día de hoy. Entonces, dejemos para tiempo máximo el jueves de la próxima semana, cosa que el viernes yo pueda estar terminando de calificar y dentro del fin de semana pueda subir los juicios evaluativos en Sofía, porque prácticamente el día de hoy cerramos las sesiones y ya solamente me quedaría informarles cómo les fue en las calificaciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, en este momento no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. De lo contrario, procedemos a detener la grabación. ¿Listo? Ángel me dice que todo Gracias, bien. profe. Feliz noche. Listo. Vale, Alexander. Listo. Entonces, en este momento detengo la grabación y que pasen.